Listo, chicos, ahora sí, con las disculpas del caso, vamos a empezar la clasecita el día de hoy. ¿Ya? El tema es, sí, pues tienen ustedes muchísima razón, ¿no? El tema es Mío Cid y el Quijote de la Mancha, que es un tema radicalmente diferente a lo que había esquematizado en la pizarra, que eran las cuitas del joven Werther, que ya lo vimos, sí, efectivamente, ¿no? Ahora nos toca España. Mire, España, medieval, ¿hasta qué es el medioevo? España, no lo olvides, todo es España, nos toca España. Este es el medioevo. Medio. La época medieval. Y este periodo se le llama el siglo de oro. El siglo de oro. Mira, estimado estudiante, mira el esquemita. Donde he puesto un círculo acá, siglo XII, siglo XII es donde surge el poema del mío Cid. ¿Ve? Siglo XII, acá está insertado el poema del mío Cid. Mira, año de 1140. 1140. Ese es el poema del mío Cid, siglo XII. Y cuando hablamos del siglo XVII, estamos hablando de este año de 1605, 1615. Mire estas fechas. Primero vamos a empezar por las fechas, ¿ya? 1140, poema del mío Cid, o llamado también el Cantar del mío Cid. 1140, el Cantar del mío Cid, siglo XII. Pero recuerda, estimado estudiante, que antes de la época, o sea, en la misma época medieval, en el siglo X, va a surgir la literatura española. En el siglo X va a surgir la literatura española con una forma literaria que se va a llamar de esta manera, mira, las glosas y las jarchas. Esto es entre el 9 al 10. Entre el siglo IX, entre el siglo IX al siglo X se forma la literatura española. Estamos hablando del año 800, del año 900, con unos poemas anónimos que reciben el nombre de glosas y jarchas. Luego, alumnos, ya en el siglo X más o menos, ¿no? Acá surgen los denominados mesteres. Los mesteres. Ya después de las glosas, después de las jarchas, porque acá miren, surgen luego, mira, después de las glosas, que son las primeras manifestaciones de las jarchas, surgen los moaxajas. Moaxajas. Luego vienen los romances. Todo ello anónimo. Los romances. Miran, glosas, jarchas, moaxajas y romances. En el siglo X, 11 alumnos, surgen los mesteres. Los mesteres, dos clases de mesteres. Los mesteres de juglaría, mira, su nombre mismo lo dice, mesteres de juglaría. Ahí los creadores son unos hombres que van detrás del ejército, son unos soldados que van detrás del ejército. A esto se le llama los mesteres de juglaría. ¿Ellos qué cosa van a hacer? Van a cantar las hazañas del Cid. Cantan las hazañas del Cid. Las hazañas no necesariamente del Cid, de un héroe español, de un héroe español. Entonces, los mesteres de juglaría. Y también surgen los mesteres de clerecía. Los mesteres de clerecía. Y quiero llegar acá. Y quiero llegar acá. El primer escritor de España, y justamente quiero llegar ahí, alumnos. Acá surge el primer escritor de España con nombre conocido, Gonzalo de Berceo. Él es el primer escritor de España.
con una obra de carácter religiosa. ¿Sabes cómo se llama esa obra de carácter religiosa? Los milagros de Nuestra Señora. Los milagros de Nuestra Señora. Entonces, ya entre el siglo XI para adelante, del siglo XI para adelante, surgen letra A, los mesteres de juglaría y los mesteres de clerecía. Mesteres de clerecía, hablamos ya del siglo XIII. Pero el juglaría es del siglo XII. Acá, justo donde estaba, siglo XII, alumno, siglo XII. 1140, el cantar del mío Cid. Ya nos hemos ubicado. Profe, ¿quién es el autor? Anónimo. Nunca se llegó a saber el autor del mío Cid, pero sí tienes que saber acá algunos datos del poema del mío Cid. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, el original no hay original. No hay original del poema del mío Cid. Hay una copia del año 1307. ¿A quién se le atribuye la copia? A Pedro Abad. Pedro Abad. El año de 1307, Pedro Abad hace una copia del poema. Y eso es lo que tenemos en la actualidad. Eso es lo que tenemos. No existe el original del año 1140. ¿Correcto, alumnos? No tenemos el original del año 1140. Ha desaparecido. Pero acá te saco un dato para acá, para este espacio que tengo. Mire, atención. Atención con lo que voy a decir acá. Siglo XX. Atención, un hombre llamado Ramón Menéndez Pidal. Menéndez. Atención con lo que te voy a decir. Don Ramón Menéndez Pidal hizo tres cosas al libro El poema del mío Cid. Atención, don Ramón Menéndez Pidal. Uno, el Cid no estaba completo. Le faltaba la parte primera y una parte en la tercera. Entonces él completa. Completa lo que faltaba. Número 2, el poema no estaba dividido así como yo lo he dividido. Mira, destierro, bodas de las hijas y afrenta de Corpes. No. El poema no estaba así en su versión original. Era un todo, un zafarrancho. ¿Y quién, profe, entonces lo dividió en destierro, bodas de las hijas y afrenta de Corpes? Menéndez Pidal, un filólogo. Filólogo. Alguien que estudia la lengua antigua. Alguien que estudia, es un erudito en la literatura. Menéndez Pidal completa, divide y el lenguaje no se entendía. Atención, alumno, un poema del año 1100, ¿tú crees que lo podrías entender ahora en el siglo XXI? No. Es decir, 1000 años atrás, el lenguaje, ¿cuánto ha cambiado? El lenguaje ha evolucionado. Por lo tanto, él tuvo que modernizar el lenguaje, dividir el poema en 3 cantos y completar lo que falta. ¿Quién lo hizo eso? Don Ramón Menéndez Pidal, un filólogo español. Completa, divide y moderniza. Un texto que solamente se tiene la copia, solamente hay la copia. La copia es del año 1307 de Pedro Abad, de un libro que es del siglo XII, 1140. ¿Y quién lo escribió? Un juglar de la ciudad de Medinaceli. Bien, hasta acá, chicos, sí se va entendiendo, ¿no es cierto? Estamos en el preámbulo del poema del mío Cid. Preámbulo del poema del mío Cid. Ahora vamos a ya metiéndonos al texto, a 2 situaciones, a 2 temas, a 2 cuestiones. 1, el personaje principal. El personaje principal. Y 2,
al tema. Vamos al personaje principal del poema del mío Cid. No me digas es el mío Cid, por favor. No. El personaje principal se llama Ruy Díaz de Vivar. Ruy. Pero Ruy es un diminutivo de Rodrigo. Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. Ruy Díaz de Vivar. ¿Quién es el héroe del poema del mío Cid? ¿Rodrigo o Ruy Díaz de Vivar? Te voy a poner 4 calidades, por eso es héroe. Por eso es el héroe español. Tiene 4 cualidades, empezando de arriba hacia abajo. Primera cualidad, Dios. Respeto a Dios por encima de todo. Era un héroe católico frente al dominio de los musulmanes. Por eso se habla de guerra santa. Cristianos versus musulmanes. Era la guerra entre España y los árabes. Era la guerra que duró 700 años. En plena guerra surgió Ruy Díaz de Vivar, Rodrigo Díaz de Vivar. Dios. 1. 2. La patria. Valiente, la patria. Después de Dios, para él es España, tío. Hombre, joder, España. Él es valiente por España. Él consolida, lucha por la formación de la nacionalidad española. Tercero, el rey. Leal al rey. Le ha dado su palabra a Dios. Le ha dado su palabra a Dios. Le ha dado su palabra al rey que luchará en nombre de él en las buenas y en las malas. Y por eso es cuando el rey lo vota al alumno, él no siente rencor con el rey. No siente rencor por el rey. Y por último, algo hermoso del mío Cid, su familia. Su familia. ¿Cuáles son las 4 cualidades del Cid? Catolicismo, valentía, lealtad y fidelidad. Fidelidad se tiene a la esposa. Fidelidad es a la esposa. Lealtad se le tiene al rey. Valentía se tiene por un país. Y catolicismo se le tiene por un Dios. Religiosidad por un Dios. Tenía 4 virtudes. Ruy Díaz de Vivar, el mío Cid campeador. Profe, ¿existió? Sí existió en la vida real. En la vida real. Nació en 1080, inclusive se tiene fecha de nacimiento de don Rodrigo Díaz de Vivar. Y tuvo su esposa como en la obra y tuvo 2 hijas como en la obra. O sea, es un héroe real. Es un héroe real. Profe, ¿cuál es el tema? El tema es esto. Lo voy a poner bien grandecito. Esto que todos debemos tener con dignidad. El honor, la honra, la honra. Entonces, ya nos hemos aproximado, estamos en la época medieval, en el siglo XII. Si retrocedemos un poquito, están los menesteres de juglaría. Si retrocedemos un poquito más, están los romances, las moaxajas, las jarchas y las glosas. Si retornamos un poquito más, ya no hay nada, silencio y soledad. Jarchas, glosas, jarchas, moaxaja, romances, menesteres de juglaría, ahí está el poema del mío Cid. Y después que viene, menesteres de clerecía, siglo XIII, Gonzalo de Berceo. Ya es siglo XIII, siglo XIV, alumnos. Entre el 13 y el 14, mira, 13 y 14. Y acá, cuando ya llegamos al siglo XV, 14, 15, ya tenemos a Jorge Manrique, Fernando de Rojas. Acuérdate de Jorge Manrique, que cantó un hermoso poema a su padre. Te debes acordar, Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique. Acá ya está Manrique.
finalizando la época medieval. Te pongo el nombre de acá, debajo. Manrique. Y otro escritor, Fernando de Rojas. De Manrique es Coplas a la muerte de mi padre. ¿Sabes cómo empiezan las coplas a la muerte de mi padre? Acuérdate. Recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro padecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Y de Fernando de Rojas, una famosísima obra que tienes que tenerlo acá, La Celestina. La Celestina, que es la historia de una vieja alcahueta, cobra por hacerla buena, cobra por hacerla buena a un par de amantes, Calisto y Melibea, Calisto y Melibea, que al final mueren ambos. La chica se suicida y el joven muere al caer de una ventana. Muy parecido a Romeo y Julieta, muy parecido a Romeo y Julieta, pero acá hay de la vieja alcahueta, de la vieja chismosa, llamada La Celestina. Ahí muere la literatura medieval y nos vamos al siglo de oro. Estudiante, atención en el siglo de oro. En el siglo XVI se le llama Renacimiento. Renacimiento. Y al siglo XVII se le llama Barroco. Barroco. Al siglo XVI, estimado estudiante, en España del denominado siglo de oro, ya en la edad contemporánea, ya en la edad moderna, y el día de hoy estoy me volaba, ya en la edad moderna, hay un siglo de oro, y el siglo de oro se parte en dos, en Renacimiento y en Barroco. En Renacimiento y en Barroco. Acá, alumno, atención, en Renacimiento, ¿sabes qué está? La famosa obra El Lazarillo de Tormes. Ah, claro, profe, del niño abandonado por su madre, que tiene 9 amos y que al final se casa por interés. Ah, sí, ya recuerdo, profe, El Lazarillo de Tormes. ¿Qué obra está en el periodo barroco? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y una obra que vemos la próxima semana, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Ese es el barroco. Mira, en el barroco nos vamos a quedar 2 semanas. Hoy por el Quijote de la Mancha y la próxima semana, próximo lunes, ya mayo, con la obra La vida es sueño. En ambas obras son barroco. Grábate esto en tu cabecita, por favor. ¿Qué es el barroco? Las contradicciones. Alumno, antes de entrar al barroco, te hablo de algo. A mí me encanta un pintor barroco. No sé si has escuchado este nombre. Caravaggio. Te lo repito. Caravaggio. Mira, por favor, date un tiempo. Date un tiempo más tarde, ahorita no. Se escribe Caravaggio con G, Caravaggio. Mira sus pinturas. Eso es el barroco. Solamente existe 2 colores en sus pinturas. ¿Sabes cuál? Lo blanco y lo oscuro. Rojo y negro, algo así como blanco y oscuro. Contradicciones. Qué hermoso juego de contradicciones. Y eso es el barroco. ¿Me entendiste, alumno? ¿Qué es el barroco? Cuando hay contradicciones. En La vida es sueño hay libertad y encierro. En el Quijote de la Mancha hay idealismo y materialismo. ¿Qué es el barroco? El juego de las contradicciones. A eso añádele esto, por favor. Añádele a eso. Lenguaje oscuro. Lenguaje difícil. ¿Utilizando qué cosa? 2. Metáfora e hiperbatón.
Hiperbatón, metáfora, metáfora, hiperbatón. Tu lenguaje difícil y artificioso, tu tema contradictorio, ese es el barroco, no lo olvides. Y eso es una de las de los tantos temas que le agrada a San Marcos, el que el alumno sepa diferenciar el barroco del renacimiento. ¿Qué es el barroco? ¿Qué es el barroco? El barroco se dio en la pintura, nació de la pintura, después pasó a la arquitectura de las grandes iglesias, unas iglesias pero muy artificiosas, tremendas iglesias, y luego a la literatura, con el Quijote de la Mancha y con La vida es sueño de Calderón de la Barca. Chicos, hasta acá, ¿se va entendiendo? Dígame sí o no, por favor. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, Señorita, ¿hablan? ¿Mandan mensaje? Sí, sí, profe. profe. Chévere, ya. Sí, profe. Muy bien. Ahora, pero dime, por favor, ¿quién es el autor del El Quijote de la Mancha? Este hombre, Cervantes. Cervantes. O a Cervantes lo voy a hacer para él. Para acá. Cervantes. Don Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en Alcalá de Henares en 1547 y muerto el 23 de abril, por eso el Día Mundial de las Letras, 23 de abril del año 1616. Nacido en Alcalá de Henares, hombre, joder, tío, y muerto en 1616. ¿Cómo le llamaban? El manco de Lepanto. ¿Por qué, profe, era manco? No es que no haya tenido brazo. Tenía brazo, pero no lo utilizaba, debido a que como soldado, en el combate naval de Lepanto, le destruyeron el brazo. O sea, claro, quedó el brazo, pero quedó inamovible. Por ello, manco de Lepanto. Pero si hay algo más importante que su apelativo, Manco de Lepanto, estamos hablando de un escritor perteneciente al barroco y que se le considera padre de la lengua castellana. El padre del castellano. Es el padre de la lengua castellana. Uno. Tú dirás, ¿por qué, profe? ¿Porque él fue el primero que empleó el castellano? No y sí. No, antes ya lo habían utilizado otros. Y sí, utilizó los 3 niveles de lenguaje. Él, en su obra El Quijote de la Mancha, es el primer escritor que pone lenguaje de los de arriba, lenguaje culto, lenguaje estándar de nosotros, el pueblo, y lenguaje popular, el lenguaje replanesco de la gente pobre y sin educación. Es decir, en su obra El Quijote de la Mancha te maneja 3 niveles de lenguaje. El nivel estándar, que es el nivel del narrador, el nivel superestándar que emplea el Quijote, grábate, el nivel superestándar que emplea el Quijote de la Mancha, y el nivel subestándar que emplea Sancho. Y los dos que bien se entiende. Mira, es como si Sancho le dijera, habla, bro, ¿cuándo vamos a tragar? Mi panza suena de hambre, bro. ¿Y sabes qué le responde el Quijote? Durante el plenilunio, mientras se posa el crepúsculo sobre las hojas, descansaremos bajo un árbol para allantar nuestra merienda. Mira, qué bonito hablaba el Quijote. Y el otro, bro, no te entiendo. ¿Qué cosa quieres decir? Y qué bien que los dos se van entendiendo en lenguajes diferentes. Y el narrador que cuenta la historia, que es generalmente un narrador anónimo, omnisciente, que todo lo ve, que todo lo sabe, utiliza el lenguaje estándar. Él te emplea entonces el lenguaje en toda su plenitud.
Por ello se le llama padre del idioma castellano. Número 1. Él tuvo una rivalidad con uno de los monstruos de la literatura del siglo de oro. Y este monstruo, ¿sabes quién fue, querido alumno? Lope de Vega, el autor de la obra Fuente Ovejuna. Se odiaban con Lope de Vega. Claro, Lope de Vega fue más famoso que él, porque Cervantes siempre andaba misio, sin dinero, en la cárcel. Y ahí en la cárcel fue cuando escribe la obra El Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes, el padre del castellano, rivalidad con el famoso Lope de Vega y iniciador de la novela moderna. Y a don Miguel de Cervantes también se le conoce como el iniciador de la novela moderna, por este manejo de la totalidad del lenguaje, los de arriba, los de abajo y los de nuestro nivel. Miguel de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto, el padre del idioma castellano. Profe, y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿quién es el protagonista? El personaje principal es don Alonso Quijano. Alonso Quijano. Él es el protagonista de nuestra historia. Era un hombre que tenía dinero pero empobrecido. Era un noble en pobreza. ¿Por qué empobreció? Porque se dedicó solamente a leer. Dice que de tanto leer se le secó el seso. Y creyó ser eso que leía. Profe, ¿y qué es eso que leía? Novelas de caballería. Novelas de caballería. Tenía cientos de novelas de caballería. De tanto leer se le secó el seso. ¿Y qué hizo este señor? Decidió hacer lo que hacen los caballeros andantes, andanzas. Pero por las puras andó, o anduvo, que es lo mejor, por las puras anduvo por el mundo, profe. No. ¿Sabes qué buscaba él? Justicia donde no la hubiera. Reparar honras donde las honras hubieran sido torcidas. Mira, qué noble ideal el Quijote, al convertirse don Alonso Quijano en Quijote. Él no buscó dinero, inclusive ni siquiera fama. Lo que buscó era poner justicia donde no la hubiera, arreglar honores donde se hubiera quebrado. Noble intención, noble intención. Ahora sí, pero antes, profesor, ¿qué iba a poner acá? Acá voy a poner el siguiente movimiento literario que viene después del barroco. ¿Sabes cómo se llamó? El neoclásico, que surge en el siglo XVIII. El último movimiento de España de la Edad Moderna se le llama neoclásico, donde está un famoso escritor, Moratín, con su obra El sí de las niñas. El sí de las niñas. Pero nos interesa siglo XVII, siglo XII, época medieval, siglo de oro barroco, época medieval, mester de juglaría, España formándose, siglo XVII, siglo de oro barroco, barroco. Bien, tomamos un poquito de agua para empezar con las obras, Bien, vamos a hablar entonces del mío sí, Una obra que tiene 3.730 versos irregulares. Atención, estudiante. 3.730 versos irregulares. O sea, es a comparación del poema La Odisea, viene a ser la cuarta parte.
es la cuarta parte de la Odisea y la quinta parte de la Ilíada. Profe, y si lo comparamos el poema del mío Cid con la Divina Comedia, vendría a ser 8, 4, la quinta parte también de la Divina Comedia. Si tú la Divina Comedia le encuentras de este grosor por ahí, el mío Cid es la quinta parte, o sea, unas 100 y tantas páginas. No es un poema muy largo, no es un poema muy largo, ¿ya? 3.730 versos irregulares. Solo existe la copia de Pedro Abad de una obra escrita el año de 1140 por un juglar de la ciudad de Medinaceli, que no se sabe más de él. Está dividida en destierro, bodas de las hijas y afrenta de Corpes. Y el autor no lo dividió así, alumno, el autor no lo dividió así, lo dividió así el filólogo Ramón Menéndez Pidal, para que la obra sea más asequible y entendible para un público como nosotros del siglo XXI y en esos tiempos del siglo XX, ¿ok? Si no, no se entendía el poema. En el destierro hay 3 situaciones que quiero mostrarte o quiero comentar. Si el tiempo fuera más extenso, obvio, rasgaríamos más la obra, nos meteríamos más en la obra. Pero en el destierro te cuento de 3 situaciones claves y básicas que tú tienes que saber. 1. El conde García Ordóñez lo acusa de ladrón. ¿Qué cargo tiene él? Él es conde. Es un noble de linaje. Un noble porque ha heredado tierras de su papá. Y a su vez su papá lo heredó de su papá. ¿Correcto? Y así por generaciones. Noble de linaje. Linaje. En cambio el Cid se va a convertir en noble por luchar, por pelear. Por eso se le llama nobleza advenediza al Cid. Se metió solo por luchar, por ganar guerras. En cambio los otros heredaron tierras. Él era un hombre de linaje, pero era un cobarde. Se apropió, dice, de tierras que no le pertenecían. Y en una de sus tantas guerras se encontró con el Cid. Y el Cid lo derrotó. ¿Y sabes qué hizo el Cid? Le cortó la barba. Le cortó la barba. Pero tú dirás, profe, ¿que eso es un insulto en la época medieval? Sí, alumno. En la época medieval, que te corten la barba o que te jalen la barba era la peor ofensa que a un hombre le pueden hacer. Lo peor que le pueden hacer. Así que el hombre, después, este hombre se reconcilió con el rey. Como ambos tenían plata, eran nobles, se hicieron amigos. Y ahí fue que le dijo, el Cid te roba. Y el rey, creyéndole más al conde García Ordóñez, expulsó a su mejor hombre, a su mejor soldado, Rodrigo Díaz de Vivar, número 1. Número 2. El Cid sale de España llorando, no es broma, llorando. ¿Por qué? Porque tiene su esposa Jimena y sus hijitas Sol y Elvira. Llora, las deja en un convento, en San Esteban de Gormaz, en un convento que se llama San Esteban de Gormaz. El padre Sancho se queda con su familia y le dice, padre, yo voy a enviar dinero para que mi familia pueda estar bien. Por favor, se lo suplico, pido a la Virgen María y a usted, padre Sancho, que cuiden de mi familia. Mira, amor a la familia.
Solo sale del reino de Castilla, donde lo han votado, le han dado 9 días. En 9 días se trepa su caballo que tiene nombre. Atención, su caballo tiene nombre, Babieca. El caballo del Cid tiene nombre, Rocinante. Babieca, Rocinante. Babieca, Rocinante. Babieca, Rocinante. Trepado en Babieca, sale. La gente le quiere dar comida, agua, pero el rey ha prohibido. Aquel que le dé agua o comida, le corto la mano. Pero cuando él ya está en la frontera, ¡oh, maravilla! Se le van uniendo jóvenes. Primero sus sobrinos, Antolines, Bermúdez y Gustios. Y luego 200 soldados. Y luego 300 soldados más. El Cid se va de España y no se lleva a él. Se le unen y se forma su ejército. Salida. Forma su ejército. ¿Quiénes son los que forman e impulsan el ejército? Antolines y Bermúdez, sus dos sobrinos. Antolines y Bermúdez. Inclusive, te cuento acá algo, hacen una picardía. Bermúdez y Antolines engañan a dos árabes, Raquel y Vidas. ¿Sabes qué le dan, jóvenes? Les dan, como todos tienen la idea que el Cid ha robado, tiene oro, ellas llevan cajas a dos árabes y le dicen que estaba lleno de oro, que necesitaban monedas para poder comer con toda su gente. Engañan a Raquel y Vidas, haciéndole creer que esos son las joyas que el Cid le ha robado al rey. ¿Para qué? Para tener dinero para sus mesnadas. ¿A qué se le llama mesnadas? A la gente del Cid. Y punto 3, señoras y señores, el Cid con sus mesnadas, con sus sobrinos Martín Antolines, Pedro Bermúdez, Muño Gustios y Alvar Fáñez, toma la ciudad de Castejón y Alcócer. Toma de Castejón y Alcócer. De Castejón y Alcócer. Y gana a este hombre, a este árabe que no quería someterse al rey, Ramón Berenguer, y acá le quita una de sus más famosas espadas que existe, que está inclusive en el museo. Alumno, dígame, suéltame, ¿cómo Colada. se llama? Colada, excelente, colada. 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 Y ahí termina la parte del destierro. Ahora viene, estimado estudiante, la parte 2, que se llama Bodas de las Hijas. El Cid vuelve a ganar y esta vez la toma de Valencia. Derrota a este hombre, Yusuf, a otro árabe. Consigue ingentes cantidades de dinero. ¿Y qué hace con esa cantidad de dinero? Se lo envía, dime, ¿a quién se lo envía? A su esposa, alternativa A, al rey, alternativa B, a sus compinches, alternativa C, al profesor de literatura, alternativa, ¿qué marcaría? A la tutora, alternativa El rey. al La D sin rey, muy pensar. bien. Rey. Fija. Al rey, qué bueno hubiera sido que me mandara a mí, ¿no es cierto? Ya me hubiera comprado todo comas. Y si la tutora, a mí me imagino la tutora fuera millonaria, ¿no? Ya me hubiera secuestrado, ¿sí o no? Bien, Uy. entonces toma con ese Sí, dinero, profe. se lo envía al rey. Y el rey se jala la barba. Lo más preciado que tenía un hombre era la barba. Ahora ya no. Antes era la barba. Se cuidaban la barba. Hasta se ponían redes. Se hacían peinar la barba. Se echaban perfume en la barba. Así que el rey se jala la barba y dice, quiero encontrarme con el Cid. Porque el Cid, ¿qué le ha pedido? Su familia. Rey, mi familia. Y el rey le concede la gracia
después de meses de estar fuera de España, le lleva a su familia. El Cid llora abrazando a Sol y Elvira, sus hijas. Llora al ver a su esposa Jimena. Y cuando se presenta ante el rey, cae de rodillas para besarle el pie. Tú dirás, ¿qué, profe? Así era costumbre medieval, besarle los pies al rey. Pero el rey le dice, no, Cid, párate, ponte de pie, acércate, dame tus labios. Y se dan un beso entre el Cid y el rey. Y no Oye. malinterpretes, no te ¿Cómo vayas posible? por el lado malo. Profesor, que ellas se volvieron sao. No, era costumbre, era nivelarnos socialmente. Agarra su espada y lo nombra noble, noble, nobleza advenediza, noble. De ahora en adelante, sí, tú ya no eres mi soldado, tú eres un noble y te tienen que respetar como tal. Punto 5. El encuentro del rey y el Cid. Si sabes, ¿no? ¿Qué pasó en este encuentro? El Cid es nombrado noble. Y ahí, como ya las hijitas del Cid son pituquitas, ya se pituquearon las hijitas del Cid, se presentan dos guapos hombres. Dos hombres de nobleza linajuda, de nobleza linajuda, los infantes de Carrión, y se casan. ¿Y sabes cuánto dura la boda? 15 días. Pero dime, ¿el Cid está conforme con la boda? No. ¿Y por No. qué se casó entonces, profe? Porque el rey se lo pidió. 15 días. Y el Cid ha puesto una cláusula. Acepto, siempre y cuando ellos vivan un año en mi casa sin tocar a mis hijas. ¿Me entienden, alumnos? Cásense con mis hijas, perfecto, pero son chibolas, tienen 13 y 14. El próximo año se van a vivir con ellas, pero un año no me la tocan. Ah, carambas, puso su cláusula el Cid y ellos tuvieron que respetar las cláusulas. Bodas con los infantes de Carrión. ¿Te imaginas la cara de los infantes de este tamaño? Amargos. Porque ellos pensaban, ya, llevarse el dinero. El Cid inclusive les dio las espadas. Le va a dar espadas más adelante. Las espadas que él va a ganar, Colada y Tizona, que va a ganar en el tercer cantar. El Cid les iba a dar ingentes cantidades de oro. Pero ellos tuvieron que vivir con el Cid un año en casa del Cid. Y ahí viene la tercera parte, y una parte terrible para las hijas. ¿Cómo se llama esa tercera parte, profe? Afrenta de Corpes. La afrenta de Corpes. Y acá viene la cobardía de los infantes. Tres cobardías de los infantes. Dime si te acuerdas, la letra A, primera cobardía, suéltame. Quiero saber si me estás siguiendo, si recuerdas algo el mío Cid. ¿Cuál es la primera cobardía de los yernos? ¿Se escapa? Tiene que ver con alguien que hace así, ¿ve? León. El León. león. Ah, no. El león. Los leones. El Cid criaba un león Cindy. Un león Cindy. A ver, ¿quién me dice que es un león Cindy? Sin dientes. Sin dientes. Sin dientes. Muela. Era viejito, pero era su mascota del Cid. Y un día el Cid se olvidó de echarle llave. Y el leoncito viejo sale. Mire, estamos hablando de época medieval, donde uno es valiente, no le teme a nada. ¿Te imaginas lo que hicieron los yernos? Se agarraron de las cortinas, se treparon a los balcones gritando. ¿Cómo puede ser que dos
infantes puedan hacer un acto de cobardía tan risible como esa. León. La segunda cobardía es que el Cid los llevó a pelear con el rey Búcar de Barcelona, al que el Cid le va a quitar la espada Tizona. Tizona. Tizona, ¿quién se lo quita? A Búcar. Y no solo se lo quita, alumnos, acá viene una parte hiperbólica, exagerada. El Cid tira su espada y lo parte por la mitad a Búcar, que se abre como una especie de manzana que tú cortas con un cuchillo. Así lo parte a Búcar. Pero ¿sabes qué pasaron con los yernos? Los yernos se habían trepado a los árboles mojando su pantalón. Cobardes. Pero la más asquerosa cobardía que cometieron, ¿sabes cuál fue, estimado estudiante? Cuando ellos le dicen al Cid que iban a pasear con sus esposas, se las llevaron a un bosque que se llama el Robledal de Corpes y las violaron, amarrándolas en los árboles. Luego de violarlas, las escupieron. Las chibolas de 13 años, la más chiquita, ¿sabes qué le dijo? Mientras le amarraba a un poste, le decía, mátame, no me deshonres. Acá tienes mi cuerpo, mátame, pero no me ultrajes. Y el desgraciado de los infantes de Carrión las ultrajaron, les escupieron y se largaron. Mira, así que ya sabes las 3 cobardías de los infantes de Carrión. Pero el rey, que fue el que los casó, los tuvo que traer por pedido del Cid. ¿Y sabes cuál fue? Le hicieron juicio. Y en el juicio, el rey dijo, tienen que pelear por la honra. Porque ese es el gran tema del Cid. La honra de la primera parte y la honra de la tercera parte. Pero el Cid no entró a batallar, porque el Cid era demasiado hombre para ellos. Entraron a batallar sus sobrinos, que rápidamente los derrotaron y los desnudaron. Y el rey decretó su destierro definitivo de España. Los cobardes no fueron asesinados, que sí se lo merecían, pero tal vez se merecían que el pueblo los votara insultándolos, desnudos, fuera de España. Así que el juicio y derrota de los cobardes y derrota de los infantes, que quisieron defenderse diciendo esto: tus hijas no son de nobleza. Entonces es como decir, tus hijas son copia. Es como decir, tus hijas son, pues, viven en Comas, nosotros vivimos en San Isidro, así que por lo tanto podemos violar a las de Comas. Algo así de estúpidos fueron los infantes cuando se defendieron ante el Cid. Pero bueno, bien merecido lo tienen, lo votaron calatos. Y la obra termina cuando se presentan los más valientes de España, jóvenes simpáticos, los infantes de Navarra y Aragón, cuyos nombres eran Ramiro e Íñigo, para tapar la honra del Cid, casándose con sus hijas Sol y Elvira. Nuevas bodas, punto 9. Ramiro e Íñigo. Los infantes de Navarra y Aragón, que reparan la honra de las hijas del Cid, sin estar cuestionando que ellas no tenían virginidad. Ellos están para reparar la honra. Y colorín colorado, la historia del mío Cid ha terminado. La de un héroe histórico. 2 espadas, 2 deshonras. 2 espadas, 2 deshonras. Pisón y colada. La primera deshonra fue en el cantar primero y la segunda deshonra fue en el cantar tercero. Hasta acá, ¿todo ok, alumnos? Por favor, díganme. Todo ok, Todo profesor. excelente. Profe. Ya. Todo bien, profesor. Muy bien. Vamos al
a la obra de don Miguel de Cervantes Saavedra. El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha. Sus andanzas. De tanto leer novelas de caballería, don Alonso Quijano perdió la razón y creyó ser eso que leía. Punto número 1, la locura de don Alonso, de Alonso. En su locura, lo primero que hizo es ponerse su ropa de caballero andante, que no lo tenía, tenía una espada oxidada, tenía unas botas por donde se salía el dedo, tenía una ropa antigua, salió mal vestido, y a su caballo le llamó, como antes, todos los caballeros andantes ponían nombres grandiosos a sus caballos. Y él miró a su caballo, que en realidad era un caballo bien flaco, que parecía que se hubiera escapado de una radiografía. Bien flaco era su caballo. No era Babieca, Babieca es del Cid, Rocinante. Rocinante. Y luego hizo este ritual. Se buscó una dama que no era real, se la inventó. Dulcinea del Toboso, dijo. Dulcinea del Toboso. Teniendo dama, teniendo caballo, no se acordó de su escudero. Así que montado en su caballo, se fue a una venta, a un castillo. Él creía que era un castillo, era una venta, es como una casa vieja. Él pensó que era un castillo, que tenía un pozo de agua. ¿Y sabes cuál es la costumbre de los caballeros andantes, alumno? Toda la noche tienes que pasar rezando tus armas, velando tus armas se le llama. Y él fue motivo de burla, todos se reían de lo que él oraba. Toda la noche el pobre Don Quijote se la pasó orando mientras la gente se burlaba de él, pero él no le importaba. Y ahora, convertido en un caballero andante, hizo su primera aventura. Salva a Andresillo, salva a Andresillo. Tú te preguntarás, profe, ¿quién es Andresillo? Era un niño que era golpeado por su amo. El amo le estaba dando duro, amarrado, porque este Andresillo se había levantado tarde y era flojo. El Quijote escuchó ayes de dolor. Y como a él no le gusta la injusticia, está ahí para poner justicia donde no la haya, lo agarró al hombre y lo tiró contra la pared. ¿Cómo usted puede golpear a un niño que se cree? En un primer momento, el hombre pensó que era un caballero andante de verdad, pero luego le miró la facha y era un loco y le siguió el juego. El niño sí le creyó. El niño sí creía que era un caballero andante. Uno, hay que ser loco o hay que ser niño para creerle. El niño sí le creyó. Por eso el niño le dijo, sí, él me golpea mucho, me hace trabajar. Y Quijote le dijo, si tú vuelves a atormentar a este niño, yo volveré y la pagarás bien caro. Él le juró, sí, señor, don ¿qué? Don Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha, os juro nunca más golpear. Y cuando el Quijote se fue, ¿sabes qué hizo este hombre? Lo reventó 2 veces al chibolo. Porque sabía que estaba hablando con un loco, que no era un hombre real. Y este loco, llamado el Quijote de la Mancha, se pone sabroso ante unos mercaderes maleados. Les quiere hacer jurar, que ellos juren levantando la mano para que les deje pasar, que Dulcinea del Toboso, su dama, es la más linda del universo. Y ellos le dicen, no estamos para bromas, sal de ahí, no queremos golpearte. Arrodíllense, os juren. Y sabes que agarraron, perdieron la paciencia y lo reventaron al Quijote. Le rompieron costillas y le rompieron su nariz, lo dejaron tirado entre las piedras.
Así terminó el Quijote su primera aventura, cuando un vecino lo reconoce tirado y sangrando. Lo peor de todo es que él ni siquiera decía ¡ay! Porque él decía solo los cobardes se duelen. ¿Sabes qué hacía mientras lo llevaban en el burro? Él decía ¡ay! Por el dolor, pero mira lo que hacía luego. ¡Ay! De amor muero por ti, mi Dulcinea. ¡Ay, ay, 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 ay! Me estoy muriendo cada vez que te veo. Pobrecito, hasta en su dolor era mentiroso y loco. Su sobrina le lloró, le dijo, tío, ya no haga estupideces. Vino el cura del pueblo, pues hombre, joder, ya no haga tonterías. Y él juró nunca más volver a salir. Y para que eso fuera real, ¿qué hizo el cura y la sobrina? Quemaron sus libros. Retorna golpeado, golpeado. Queman sus libros. Queman sus libros. Porque el cura dijo, ¿qué le llevó a la locura? Sus libros. Si quemamos sus libros, acabamos con la locura. Falso. Ahí viene la segunda salida. Pasado algunos meses, estimado estudiante, él se recuperó de sus heridas, pero en su cabeza todavía estaba la idea del Quijote de la Mancha. Y él dijo, ¿en qué fallé? Se puso a pensar, pensá, Quijote, pensá, pensá, y llegó a la siguiente conclusión. Fallé porque me faltó mi caballero, mi escudero. Entonces no fui bendecido. Por ello me salió mal todo. Fue al costado y lo convenció a Sancho con esto. Esto mueve a los pobres, esto mueve a los materialistas. Le dijo, te voy a dar una isla. Si tú me sigues en mis aventuras para imponer justicia, mi fama correrá por el mundo y yo podré tener tierras. Y una de esas tierras, le abrió un mapa, se llama Barataria. Y Barataria será tuya, Sancho. Solo sígueme, llévame mis armas y mi comida, acompáñame y serás bendecido con mucho dinero. Y Sanchito, un ignorante hombre, un hombre que no sabía leer ni escribir, un hombre que vivía a las justas económicamente de lo que sembraba, que tenía su esposa y 3 Sanchitos, lo siguió convirtiéndose en su escudero. Con Sancho como escudero. Al ofrecerle que le ofreció una isla. Una isla. Materialismo e idealismo. ¿Lo notas acá? Él es un idealista, pero Sancho es un materialista. No es que sea malo, ninguno de las dos es malo. Alumnos, yo conozco materialistas chéveres, materialistas que logran cosas y los reparten, te ayudan. Pero yo conozco idealistas también que son chéveres, soñadores, misios pero soñadores. Así que mire, estamos acá entre esa dualidad del barroco. Esa es la dualidad del barroco. La dualidad de la vida, dulce, salado, amor, odio. Ese es el barroco. La constitución de vida es barroca. ¿Sabes cuál es su más grande aventura en esta segunda salida? La de los molinos de viento. Dime, en los molinos de viento los dos tienen visiones diferentes por su filosofía. Quijote piensa que está luchando con monstruos, que se han llevado sus libros y que pueden raptar a su Dulcinea del Toboso. Sancho
en su ignorancia y en su realismo absoluto, le dice, son molinos, Señor, sirven para moler el trigo. No, no son monstruos, Señor. Y el otro, cuando fracasa al matar supuestamente a los monstruos, siempre tenía solución para todo. ¿Sabes qué le dice? Sí, sí, son molinos. ¿No ves, Señor? Yo le dije que eran molinos. Sí, pero el mago Merlín los ha convertido en molinos para hacerme quedar mal a mí. Cuando tú dejas de mirar, Sancho, los molinos se convierten en lo que son, monstruos. Lo rayó aquí a Sancho, lo rayó a Sancho. Señor, no le entiendo. Son molinos, pero cuando tú volteas y dejas de mirarlo, son monstruos que avanzan con sus brazos y sus piernas para comerse libros y raptar Dulcineas. ¿Verdad, Sancho? Sancho se rasca la cabeza. ¿Será verdad, Dios mío? Y tú sabes que poco a poco Sancho se va quijotizando. ¿Sí o no, alumno? Sancho poco a poco se va quijotizando. Es ¿Se como va tú, volviendo loco? señorita, de tanto andar con una amiga loca, acabas volviéndote media loca, ¿sí o no? No loca completa, acabas haciendo loquerías, ¿sí o no? En el colegio, Cierto. ¿cuántas de ustedes, señoritas, por seguir a la loca, Factos, han profe. hecho tonterías? Y los chicos Confirmo. también, y los Soy chicos yo. también. ¿Sí o no, Tello? Ahí está, Tello, no me dejo mentir. Así que los molinos de viento, y hay, ¿sabes cuántas? Por lo menos 50 aventuras más. Pero ¿sabes cómo termina la segunda parte, la segunda salida del Quijote? Cuando la sobrina y el cura, que son los que, él, lo único que tiene el Quijote es su sobrina y el cura del pueblo, lo persiguen disfrazándose, se meten a su locura. ¿Cómo tú puedes hacer que un loco pare metiéndose en su locura? Se disfraza de princesa micomicona el cura. Le hace beber un brebaje para que no sea hechizado por el mago Fistón. Para no ser hechizado por el mago, bebe esto. ¿Sabes qué le dan? Un narcótico. Al Quijote lo duermen. Y cuando el Quijote está dormido, se sacan su vestido. Sancho mira asustado, el cura del pueblo se ha disfrazado de mujer. El cura le dice, este es un hombre que está loco. Tú deberías volver y estar con tu familia. Y la sobrina le dice, así es, Sancho, tu esposa te necesita, mi tío está loco. Lo meten en una jaula y lo devuelven enjaulado al Quijote. En una jaula. Punto 7. Y cáptame esto. ¿Sabes cómo sale la tercera vez? Cáptame. Si me captas esto, eres un trome. El Quijote ya no quería salir. ¿Y cómo vuelve, profe? Escúchame, ¿ah? Minuto y medio que tienes que escucharme atento. Olvídate de todo, ¿ah? Un vecino pasa con un libro en la mano. Perdón, acá en la axila. ¿Sabes qué libro era? No te digo todavía. ¿Caballería? Un libro de caballería. El Quijote estaba mirando y dice, ¿qué lee? Antes yo leía novelas de caballería. ¿Qué novela lees? Ay, don vecino, no puedo decirle porque me dice el cura que usted se raya cuando le hablan de novelas. No, ya estoy sano. ¿Me puede decir qué libro es? Y mira lo que le dice. Ah, El Quijote de la Mancha de un tal Cervantes. O sea, su vida. Él dice, perdón, ¿me muestra el libro? Sí, pero de lejito se lo muestro. No, préstame el libro un rato, solamente un rato. El Quijote, como sabe leer, ¿sabes qué dice en el libro, maldita sea? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y él corre donde Sancho casi llorando y le dice, Sancho, tengo fama, soy famoso. Y mi isla, nunca me has dado mi isla. No, con fama se consigue todo. Tú y yo estamos en este libro. Vamos a darle más historias al tal Cervantes y vamos a conquistar lo que te he prometido. Maldita sea. Lo convence a Sancho. Sansón Carrasco y el libro del Quijote.
¿Te das cuenta ese truco narrativo de Cervantes? Meterse él en la obra. Meterse él en la obra. Aunque él dice que la obra no lo escribió ni siquiera él, sino le echó la culpa a un árabe, Cid Hamete de Benengeli, ¿no? Así que ya lo tenemos al Quijote y Sancho otra vez metido en aventuras. Pero ese hombre llamado Sansón Carrasco, el que le enseñó el libro, era un militar, un licenciado, pero un hombre que había sido del ejército. Y el cura le dice, tú lo tienes que traer, tú lo tienes que traer. Así como tú lo has impulsado a ir a alimentar su locura, tú te tienes que meter en la locura. Y la primera vez Sansón Carrasco se disfraza de caballero de los espejos y el Quijote lo derrota. Y la segunda vez, estudiante, se prepara más Sansón Carrasco y se disfraza de caballero de la Blanca Luna. Y ahí lo derrota. Caballero de la Blanca Luna. El Quijote rueda por el piso, se chanca la cabeza y recupera la razón. El otro le perdona la vida y le dice, retorne usted a su casa, ahí le espera su sobrina, tenga una vida tranquila, usted no es caballero. Y él entiende que no es caballero. Cuando voltea y le dice a Sancho para partir, Sancho no quiere. Sancho quiere aventuras, quiere más, quiere matar al mago Merlín. Sancho, pobrecito, se ha quijotizado. Mientras el Quijote se sacrifica, el pobre de Sancho se ha vuelto loco. Y así regresan. Y así él se entristece por haber contaminado su locura a un buen hombre llamado Sancho. No come, no toma agua. Sancho va a llorarle y le dice, tome agua, mi amo, coma, coma, no se muera. No se muera, que cuando usted esté sano, vamos a volver a hacer las aventuras. Y él comprende que le ha hecho un daño a Sancho, habiéndole llenado la cabeza de ilusiones, y muere de tristeza. Muerte de tristeza. A los 3 días. Y colorín colorado, la historia maravillosa del Quijote de la Mancha ha terminado. Es una historia muy bonita, llena de aventuras y todos. Me lavo la manito, atención, me lavo la manito y retorno para las preguntas. Hoy tenemos. ¿Alguna duda o alguna pregunta? El Quijote de la Mancha, siglo XVII, barroco. Contradicciones. Una hermosa historia de la amistad. Es amistad también. Hay amistad. Hay la lucha entre el idealismo y el materialismo, ¿no? Hay sobre todo
la búsqueda de la justicia. En cambio, en el otro poema hay el honor, el amor a la familia. Ambos son textos muy bonitos, muy interesantes. A mí me gusta el mío sí también. ¿Por qué? Porque en el mío sí es el amor a la familia y el respeto a Dios. Y en el Quijote de la Mancha es la búsqueda de fantasías, pero no tanto la fantasía. Él en un primer momento sale a imponer justicia. Bien, vamos a empezar con las preguntas, alumnos, ¿ya? Con las preguntitas. Profesor, una pregunta. Dígame, hijo, te escucho. Al intercambio de características de Quijote y Sancho Panza, ¿podríamos llamarlo osmosis? Sí, cierto. Sí se le puede llamar. Ok, muchas gracias. Ok. Profesor, Sí, mi hijo, te escucho. ¿qué tipo de métrica utiliza el MIOSIT en Métrica sus... irregular. Es decir, a veces son versos de 10, de 11, de 12. Por eso es irregular. No es de como los poemas, como los sonetos que son 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. No, sino es irregular, porque a veces son de 11, 12, 13, 14. Siempre está irregular. Y las rimas también es rima irregular. O sea, cuando se habla de versificación, hablamos de irregular. Gracias. Bien, Profesor, chicos, dime, te escucho. ¿qué otros escritores han utilizado lo que es el estilo cervantino? El estilo cervantino, Sí, ha tenido imitadores. Recuerda que cuando se publicó la primera parte en 1605, por ejemplo, hubieron como muchos imitadores quisieron imitar el estilo cervantino, ¿no? Hay el Quijote de Avellaneda. Hay nombres, ahorita no los tengo en la memoria, pero sí quisieron imitarlo. Pero nadie llegó indudablemente al nivel de Cervantes. Inclusive él escribe la segunda parte para callar a todos sus imitadores. Por eso mata al Quijote, porque cuando se publicó la primera parte salieron como 15 obras de caballería, la segunda parte del Quijote. Uno de ellos se llamaba El Quijote de Avellaneda, ¿no? De un tal Salazar y no sé qué hubo, pero nadie llegó al estilo de Cervantes, porque él manejó muy bien el idioma. Pregunta number one. El romanticismo. Estoy en el anual. ¿Qué pasa, señor? No reniegue, profe. Coño. Sí la tengo, sí la tengo. Acá lo tengo, chicos. De las siguientes afirmaciones sobre el poema El mío Cid, ¿cuáles son incompatibles? Marque lo incompatible. ¿Qué no es? Lee, por favor, y me dices tu respuesta en la 1. Incompatible. ¿Cuál es la respuesta para la 1? Incompatible es que no está en el poema. Te doy la respuesta, la D, y ahora te explico por qué. El Cid envía regalos al rey para solicitar ver a su familia. Verdadero. Aparece la nobleza linajuda y la advenediza. Verdadero, la número 2. La reconquista de la ciudad de Castilla. No reconquista Castilla. Castejón, Alcócer y Valencia. Falso, la 3. La pérdida de las espadas del Cid. Él no pierde espadas, gana espadas. Tizona y colada. Por lo tanto, son verdura 1 y 2. Y es falso 3 y 4. ¿Qué marcarías? La letra D. Porque te dice incompatible. ¿Qué cosa es incompatible, alumno? La 3 y la 4. Si hay dudas, me dices. ¿Todo ok? Sí, profesor, todo bien. Sí, yo Profesor. estoy Todo bien, mirando, profe. estoy escuchando alguna voz o algún gesto de la tutora, pero me dices, no, si acá hay una, y ahí al toque me detengo para ver si hay alguna duda. 2. Profesor, Dime, hijo. ¿a quiénes se refiere con la nobleza linajuda y advenediza? Linajuda es lo que viene de linaje, lo que te han heredado tus padres y tus abuelos. Linajuda, de linaje, de sangre. Advenediza es los que han conquistado, los nuevos nobles que peleando, como el Cid, han ganado tierras. Los que son nuevos, pero a través de las armas. Eso es la advenediza. ¿Correcto? Gracias, profesor. 2. Verdadero o falso. Marque verdadero o falso.
Este poema pertenece al género épico, verdad. El autor de este cantar de gesta es anónimo, verdad. Nunca se llegó a saber el autor. La copia más antigua lo realizó Ramón Menéndez Pidal, falso. Pidal modernizó el poema, ayudó a su mejor entendimiento. Esta obra está escrita en verso de métrica regular, falso, irregular, porque los versos no coinciden. Así que la letra A, verdadero, verdadero, falso, falso. Pregunta 3. Dentro de la literatura española medieval, quienes eran consideradas respectivamente poetas, compositores de carácter cortesano, del rey, cortesano, y por otro lado, los de tendencia popular y oral, los que cantaban. ¿Sabes cuál es la respuesta, alumno? Suéltame tu respuesta. ¿La E? La E, Enano. porque Enano. los trovadores eran de la corte del rey. Y los juglares eran los que iban detrás de los héroes, los que cantaban en los campos de batalla. 3, enanito. Vamos a la 4. Incorrecto del poema El mío Cid. Te dicen, marca lo incorrecto. A ver, vamos a ver. 1. Considerado la primera novela, no es novela. Falso. No. Fue reconstruido por don Ramón Menéndez Pidal. Verdadero. ¿Este cantar de gesta fue copiado por Pere Abad? Sí. Se dice en 1307. Hay otros 1321, pero es una fecha aproximada. Verdadero. Esta obra es un cantar de gesta dividida en 3 partes. Verdadero. ¿Qué marcarías? Solo la A. La A. ¿Qué te piden? Lo falso. Falso es la letra A, porque no es novela, es épica, cantar de gesta. Vamos a la 5. No es característica de la época medieval. Facilito, alumno. Pensá, no es característica de la época medieval. Avión. Avión. Solo uno no es característica. ¿Por qué? Porque el humanismo, alumnos, es del siglo XVI. El humanismo es del siglo XVI. En cambio, 2, 3 y 4 sí pertenece a la época medieval. Vamos a la 6. Cáptalo, porque es captar. De familia, mira lo que dicen los cobardes. De familia ilustre somos los infantes de Carrión. Hemos de casar con hija de rey o de emperador. Y no nos pertenecían hijas de simple infanzón. Le están tirando roche a las hijas del Cid. ¿Por qué? Porque eran una nobleza no de linaje. Le están tirando roche a las hijas del Cid, defendiéndose, ¿no? A vuestras hijas dejamos con derecho y con razón, y hoy valemos más que antes. No menos, campeador. Chusma, chusma, le dicen al Cid. ¡Qué cobardes! Le están sacando en cara su linaje. La respuesta, ¿cuál es, alumno? Si estamos hablando acá de linaje, de clase social. Besito, ¿sí o no? Míralo, besito. Mírale el besito. Aparece el tema de la rivalidad por el estatus social. Las dos noblezas, linajuda y la advenediza, le sacan en cara, tú no eres noble, tú por ganar batallas, el rey te ha dado un beso en la boca y te ha perdonado, por eso le sacan en cara, pero al final los infantes de estos cobardes fueron expulsados de España. 7, estimado estudiante. El Cid y doña Jimena, la mano le va a besar con lágrimas en los ojos, que solo saben llorar, y él a las niñas con pena tornábalas a mirar. Ah, Señor, os encomiendo al Padre espiritual. Nos separamos, quién sabe si nos volveremos a juntar. Lloraban todos los ojos, nunca vio llanto igual, como a la uña de la carne, así apartándose van. Marque la alternativa que contiene una afirmación correcta sobre este fragmentito leído. ¿Cuál es lo correcto? La letra E.
No, B. La B. Besito. Besito. Excelente. B. Te escuché mal. B. El amor a la familia. 8, estimado estudiante. Existe una obra cuyas paralelos con Don Quijote son indiscutibles. Los entremeses de los romances, que el protagonista labrador enloquece por la lectura, pero de romances. El labrador abandona a su mujer y se echó a los caminos, como hizo Don Quijote. Este entremés posee una doble lectura. También es una crítica a Lope de Vega, quien después de haber compuesto numerosos romances autobiográficos en los que se contaba sus amores, abandonó a su mujer y marchó a la Armada Invencible. Es conocido el interés de Cervantes por el romancero y su resentimiento por haber sido echado de los teatros por el mayor éxito de Lope de Vega, así como su carácter de gran entremesista. Lo anterior se refiere a la obra de Miguel de Cervantes, Señale lo verdadero y lo falso. Se refiere a los paralelos de las dos obras, verdadero. Está haciendo un paralelo, inclusive entre dos autores, Lope y Cervantes, entremés y romances, uno verdadero. Gran interés de Cervantes por el romancero, sí, porque hay romanceros que le sirvió también algo de inspiración. El romancero volvía loco a mucha gente, dice que salía abandonando mujer. Resentimiento por no haber sido reconocido en el teatro, sí es cierto. Lope de Vega se ganó la enemistad de Cervantes, porque Cervantes fue sacado del teatro. Cervantes empezó haciendo teatro, recuérdalo. Cervantes fue un gran entremesista, sí, fue un gran, es el padre del entremés, es el mejor exponente de los entremeses. Profe, ¿y qué es un entremés? Una obra de teatro en un solo acto. Una obra de teatro en un solo acto. Por lo tanto, la respuesta para la 8 es la letra A. Avioncito. Avioncito. Nueve. Esta pregunta es un poco ambigua, un poco ambigua. El argumento a favor de esta hipótesis sería el hecho de que a pesar de que el narrador nos dice que Don Quijote ha enloquecido a causa de la lectura de libros de caballería, durante su primera salida recita romances constantemente, sobre todo en los momentos de mayor desvarío, de mayor locura. Por ello, podría ser una hipótesis verosímil. Sin embargo, los eruditos no están de acuerdo ni en la fecha de entremés de los romances, ni en la fecha de la composición de los primeros capítulos de Don Quijote, por lo cual se sabe en absoluto cuál de las dos obras es fuente de la otra. Señale lo anterior acerca de la información de la creación de la obra de El Quijote. Bastante enredado, ¿no? Bastante enredado. La respuesta es la letra C, porque ahí se está hablando, se menciona lo absoluto de la creación del Quijote. Se está hablando qué influenció o no en el Quijote. La C. 10. La 10 es más clarita. En la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, señale la alternativa incorrecta de Don Quijote de la Mancha, estudiantes. La E. La E. Don Sancho representa el idealismo. Al revés. Al revés. Lo que sí sabemos es que Sancho se quijotiza y Quijote se sanchifica. Se sanchifica. Vamos a la 11. La sociedad antigua versus la sociedad moderna es uno de los temas que se presenta en el libro y se convierte en un libro universal. La sociedad presentada en la obra es una sociedad moderna comparada con que tanto lee y disfruta el Quijote. La letra A. La sociedad de los libros de caballería. Alumnos, recuerden, anoten ahí dos libros famosos de caballería. Sí existieron. Las novelas de caballería eran geniales, alumnos. El Quijote parodia. No es, el Quijote no habla de novela de caballería, hace parodias. ¿Tú quieres leer una novela de caballería? Anótalo, El Amadís de Gaula.
El Amadís de Gaula, es un novelón de novela de caballería, El Amadís de Gaula. Y otro, Tirante el Blanco, Tirante el Blanco. Dos grandes obras de caballería. Pero el Quijote lo que hizo es satirizar, hacer humor, sátira y burla de los caballeros andantes. La 11, Avioncito. Y la 12, Avioncito, según Vargas Llosa, el que narra el Quijote de la Mancha es un narrador anónimo que habla en tercera persona, omnisciente. Mires cómo empieza el Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, hace muchos años vivía un hombre largo, de adarga figura, y que tenía un caballo llamado Rocinante, que él le llamó Rocinante. Así empieza, como alguien en tercera persona, pero según la alternativa, Vargas Llosa decía que era un autor anónimo, pero en realidad este anónimo es una tercera persona. Chicos, muchas gracias por su atención. ¿Todo ok? Sí, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor, Gracias. cuídese. Sí. Muchas gracias, profesor. Cuídese.